La patria de las moscas. Un libro bien, pero bien abierto. Y tenemos un libro sobre la mesa. Tenemos varios libros sobre la mesa, pero uno en especial que se está presentando, que está flamante, recién salido de imprenta y editorial, y le pertenece a un autor de la región, Facundo Di Cuoyo, autor del Oeste. El Reino Subterráneo se llama el libro, que publica Alción Editora. Es una serie de textos, de relatos que arman una historia que ahora vamos a profundizar. Facundo Di Cuoyo con nosotros, El Reino Subterráneo, nuevo libro que tenemos aquí, y además Facundo nos trajo toda su obra previa. Uno de ellos, lo recuerdo y lo reconozco, lo habíamos presentado también aquí en este programa hace un tiempo ya. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá con vos charlando nuevamente, sí, después de creo que 7 años que estuvimos ahí con Contingencias presentándola. Justo charlábamos antes del aire por primera vez, acá en este mismo programa, en esta misma radio. Bien, Contingencias, una novela punk, es el primer libro de Facundo Di Cuoyo, que se publicó por Macedonia. En efecto, la habíamos presentado aquí, y yo te decía fuera de aire, te fue muy bien a partir de la presentación de Contingencias en La Patria Moscas, así que tenías que volver, obviamente. Trajo suerte, claro, por eso estamos acá. Como la chiqui, traemos suerte. Bueno, te pregunto por el nuevo libro. Igual ahora vamos a ir para atrás también porque me parece interesante remitirnos a Contingencias, una novela punk, El gato no volvió y Nunca mires a los muertos cuando vuelvan. Pero estamos con El Reino Subterráneo, que está recién salido, ¿no? Estamos, sí, con El Reino Subterráneo, que es el más fresco. Lo presentamos hace poco menos de un mes atrás en el Colegio San José, acá de Morón Sur, también muy cálido, con mucha gente, muy bien recibido. La verdad que ha sido bastante bien recibido. Viste que los libros, bueno, lo que uno produce a veces tienen esas cosas, ¿no? Que depende mucho de la recepción, y en este caso la recepción fue bastante cálida. Eso es algo destacable en general, ¿no? En la mayoría de los ámbitos, por lo menos con los que yo estoy en contacto. Bien. ¿Cómo es el recorrido del Reino Subterráneo? Acá, bueno, estas son notas difíciles porque no hay que spoilear el libro, pero sí hay que tirar un anzuelo, ¿no? A quien pueda convertirse en su lector a partir de esta charla. ¿Qué contás ahí? ¿Qué enfoque haces? Son bastante diversos, son cuentos, son 11 cuentos. Algunos en general son breves, son bastante legibles. Es un libro para leer, para empezar y terminar. Esa era un poco la idea que yo tuve al momento de concebirlo, porque en general uno, a veces, por lo menos en mi caso, empezás a escribir y después va tomando su rumbo propio y se va armando una unidad conceptual. Que uno dice, bueno, acá hay un libro. Por ahí en el primer cuento uno no sabe que está escribiendo un libro. El concepto de libro aparece después cuando se da justamente esa unidad. Y en el caso del Reino Subterráneo fueron muchos cuentos que surgieron a partir de 2020. En el contexto de pandemia, en el contexto de encierro, y después fue tomando como una variable. Si bien los temas de los cuentos no son los mismos, se dividen como 4 grupos, podríamos decir, sí hay una unidad que atraviesa todo el libro, que es el dinamismo, que por ahí es la economía del lenguaje llevada a la literatura. Es muy borgiano, pero a mí me parece particularmente la mejor opción, siempre. Bien. Un libro de cuentos es como un disco, ¿no? Como un disco conceptualmente de una banda. Son un disco de una banda, no sé, 11 temas sueltos que podés cortar y escuchar separadamente, y empiezan y terminan, tienen un sentido, pero el músico o la banda pone esos temas en un orden específico, buscando un recorrido, un camino en intensidades, que vienen, que van, y que termina siendo un concepto formado por muchos conceptos separados. Acá funciona igual, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que esa es la concepción mía propia. Yo creo que tiene que ver con una cuestión por ahí generacional de lo que era un disco, ¿no? De qué era la tapa, de cómo estaba la letrita de la contratapa, de cómo estaba el orden, de si entra o no entra. Me pasó con 2 cuentos que es difícil que a uno le guste, esto por ahí es muy puntual, es difícil que a uno le guste o le encante, pero uno sabe cuando el cuento está redondo. ¿Viste? Como decía Cortázar, que el cuento para él era una esfera, y que cuando todos los puntos estaban a la misma distancia del centro, el cuento estaba terminado. Bueno, el cuento puede estar cerrado, y hasta puede a uno parecerle interesante, o por lo menos acabado, pero quedaron afuera porque había algo que los dejaba afuera y que dejaba a los otros adentro, ¿no? Apareció uno sobre el final también, pero es esto que vos decís, está pensado, yo por lo menos lo pienso, cada libro como una unidad conceptual, como si fuera un disco, ¿no? Bien.
el músico, la banda, tiene como herramienta para difundir su música. Bueno, hoy las redes sociales y las plataformas, claro que sí, pero básicamente el escenario, ¿no? El recital. El escritor, café literario, encuentros, ¿cuál es el circuito de hoy de un escritor independiente como Facundo Di Cuello? Perdón, no puedo, te tengo que corregir, es Di Cuolo. Di Cuolo, Ahí está, ahí está. Perdón. Mirá, en mi caso también es el aula. Yo busco varias formas de expandir la literatura, la mía y la de otros también. Me pasa con el aula, me pasa también en el mismo periodo de pandemia. Inicié un podcast solamente leyendo en Spotify, que se llama Literatura. Es uno de los primeros que hubo, creo. Se llama simplemente Literatura, es el único que hay con ese nombre. Y ahí yo iba grabando en el momento de la pandemia y se iba difundiendo, y la verdad que tuvo una llegada bastante interesante, mucho más de la que yo pensé. Era yo con un celular, con la calidad que podía llegar a lograr en ese momento y con esos medios, tratando de difundirlo. Yo creo que ahí en las redes sociales hay, en mi caso el aula también, no de mis textos en particular, excepto que me los pidan, que mis alumnos me los pidan. Me quieren bastante, me quieren más de lo que deberían, creo. Yo creo esto desde que hace 20 años que empecé a dar clases, yo sostengo lo mismo. También tal vez hay jornadas de lectura o cafés literarios, por decirlo de esa manera. No es lo que más abunda en mí. Yo por ahí también intercambio bastante cosas que escribo o cosas que me gustan con otros amigos y amigas y personas queridas que les gusta leer también. Me parece que es un momento de circulación de la literatura muy interesante y hay que aprovecharlo. Totalmente. Facundo Di Cuolo, con doble L, además de, por decirlo como corresponde, para las redes sociales, justamente, para buscarlo en los distintos lugares, que es otra herramienta de difusión de la literatura. El Reino Subterráneo se llama el libro, de Alción Editora. Bueno, ¿se puede leer esto? O sea, ¿haces lecturas públicas de los cuentos? Hago lecturas, sí, siempre que se da la oportunidad. Sí, hago lecturas sobre todo en las redes sociales. En YouTube tengo un canal en el que he leído algunos de esos cuentos. En el podcast de Spotify, que se llama Literatura, también. En el Instagram, que es Facu-Dicuo, también voy publicando a veces algunos textos impresos y a veces algunos leídos por mí o por otra gente también, ¿no? Que se da a veces una suerte de colaboración. Pueden ir encontrándolos ahí. También todavía no tiene una circulación el libro demasiado extensa en cuanto a distribución, pero bueno, estamos trabajando en eso como para que puedan acceder al libro desde diferentes, bueno, desde que sea una plataforma virtual para comprarlo o una librería también, pero bueno, estamos en ese trabajo de difusión en este momento. Bien, y en la radio también se puede leer, y te voy a comprometer, porque acá cuando vienen las bandas yo le digo tocate una canción. Cuando viene un escritor, bueno, hay que leer. Te pido elegir uno radiable, ¿no? Que digo, por la extensión y bueno, vos sabés cómo es la atención del oyente por sobre todas las cosas, pero bueno, firmamos el contrato de entrar en el mundo del Reino Subterráneo de Facundo Di Cuolo, en la patria de las moscas, y después te voy a preguntar por el darwinismo y por el punk en la literatura. Bien. Pero quiero ir a los hechos, que hable el libro por sí mismo. Bien, perfecto. Te voy a leer entonces uno que creo que yo he leído en algún momento, pero tal vez es de los más breves. Estaba esperando este momento. Muy bien, igual. Bien. No, voy a leer uno que no leí, que creo que no leí en redes sociales, pero por ahí me equivoco. Se llama El Fuego Sagrado. Dice: desde que vivía solo en aquella casa, había adquirido costumbres poco habituales para la mayoría. Pensaba en algún punto que esas pequeñas formas de la reiteración eran un reflejo de la originalidad en la forma de vivir la vida de cada persona. En invierno, por ejemplo, tenía la costumbre de calentar la casa encendiendo el horno. No solo por ausencia de estufa en la planta principal, también le parecía un detalle hasta pintoresco. Por lo general cerraba directamente la llave de paso sin cerrar la perilla del horno, por seguridad. La perilla no funcionaba bien, lo consideraba peligroso. Jamás olvidaba chequear si la perilla del horno estaba abierta y necesitaba abrir la llave de paso para encender las hornallas de la cocina. Desde que habían terminado, le costaba horrores hacerse a la idea de un nuevo comienzo, de una nueva forma de realidad o de felicidad compartida. Se había acostumbrado demasiado ya a las tentaciones de la soledad, a la dulzura de los placeres personales que dejan de ser tales si uno se ve obligado a compartirlos con otra persona. Desde la separación, algo se había destrabado.
había comenzado a sentir progresivamente que comenzaba a ser él con plenitud. Por esa razón, cuando conoció a Lily, percibió desde un primer momento que varias cosas iban a comenzar a moverse, a correrse de sitio, a desacomodarse. Pero como una paradoja, aún sabiendo que todo iba a ingresar en la dinámica del caos, de lo impredecible, no podía evitarlo. No quería controlarlo tampoco. Una tarde comprendió que hay cosas que uno elige y cosas que suceden inevitablemente. O que uno elige en función de las cosas que suceden inevitablemente, que por caso vendría a ser lo mismo. Empezó a frecuentarse con Lily, a estrechar lazos de comunicación con intervalos cada vez más breves de tiempo, y se dio cuenta de que ese pequeño caos compartido le gustaba, que iba a dejarlo crecer. La invitó a su casa por primera vez y Lily aceptó. Estaba ansioso. Las primeras veces siempre son como la primera vez. Lily llegaría a las 9. Eran las 7:30 cuando decidió entrar a bañarse. La ocasión ameritaba un buen baño, un baño largo y distendido como preludio de la felicidad compartida. Puso a llenar la bañera y esperó un rato, mientras por intervalos metía los dedos en el agua para medir su temperatura y que no estuviera excesivamente caliente. Todavía faltaba para que se llenara por completo. Esperó desnudo, apoyado sobre el desayunador de la cocina. Quiso encender un cigarrillo. El encendedor no funcionaba, solo hacía chispa. Se había quedado sin gas. Se acercó hasta la cocina, abrió la llave de paso, encendió la hornalla grande. Acercó el cigarrillo, aspiró el humo hasta que la brisa crujió. Fumó tranquilamente mientras miraba el fuego celeste de la hornalla arder con prolijidad. Cuando terminó el cigarrillo lo apretó contra el cenicero. Después lo mojó por si las dudas quedara encendido y volvió a colocarlo sobre el cenicero. Recordó la bañera llenándose y corrió hacia el baño. Mientras fumaba, el frío había comenzado a premiarlo. Se metió dentro de la bañera con placer, se dejó caer, dejó que el agua caliente lo inundara casi hasta los labios. Recostado, no podía pensar. Solo dejarse ser en esa suspensión del tiempo que puede prolongarse por 5 minutos, que también puede ser 1 hora. Todo transcurría en un espacio etéreo entre el sueño y la vigilia donde el placer de permanecer primaba. Donde las sensaciones prevalecían por sobre los pensamientos, las preocupaciones. Hacía rato había dejado de sentir su cuerpo sumido en una relajación total y absoluta. Solo abrió los ojos y volvió en sí abruptamente, cuando, como una revelación, recordó que era invierno, que tenía frío y que había olvidado cerrar la llave de paso de gas de la cocina. Facundo Di Cuolo, desde este nuevo libro que tenemos caminando las librerías y los estantes y también las redes y las plataformas y la radio también, las radios. El Reino Subterráneo se llama. Bueno, muchas imágenes, yo te escuché atentamente y vi todo. Bueno, después lo que cada una, esto es así, ¿no? Sí, claro. Tiene tantos significados, tantas sensaciones genera como lectores haya en el mundo. Claro, y se van abriendo diferentes lecturas, ¿no? Que es lo más interesante. En diferentes planos del lenguaje o del discurso se van abriendo las diferentes interpretaciones. Me dijeron que te pregunte por el darwinismo en tu libro. Por el darwinismo en mi libro. Uh-huh. Bueno, ese es un concepto que acuñó Ale Di Donato, que escribió la contraportada de este libro, que es la cuarta que escribe, de todas las escribió él. Yo digo que somos cabuleros como buenos bilardistas. Él habla de darwinismo existencial, ¿no? Ante los designios de la vida, el que persiste, como dice acá, no es el más fuerte, sino aquel que mejor se adapta, ¿no? Me parece que un poco el libro también trae eso. Cuando uno abre la puerta del reino subterráneo, aparecen cosas de uno que no son las más luminosas, pero que también son parte de uno. Entonces el hecho de poder tomarlas y poder convertirlas en algo productivo, de poder sublimarlas, me parece que ahí es donde uno dice, bueno, de estas algo mucho mejor. Ahí me parece que toca ese punto. Bien, y vuelvo al punk, ¿no? Vuelvo al origen de todo, que es la primera novela que nos vino a presentar hace tiempo ya, hace varios años, Facundo. Contingencias, una novela punk. Bueno, ahí cómo aparece esa significancia de un género musical que en realidad es más bien una ideología, que es más bien quizás una no ideología o una mezcla del rechazo a todas las ideologías. ¿Cómo juega eso en la literatura? Para mí juega en todo. Me parece que sí es esto, es una ideología, es una forma de vida, ¿no? Que muchas veces está matizada por otras cosas que a veces uno mismo se ve en determinados dilemas, sobre todo sociales, ¿no? Pero que creo que se conserva
es una de las pocas cosas que se conserva adentro del espíritu, ¿no? Y que no se pierde. Por ahí se puede transformar un poco, pero no se pierde. En este caso, la novela era eso, una especie hasta de vómito literario, si se quiere, de toda la cosa terrible. Vos pensás que yo nací en el año 82 y estaba siendo adolescente en fines de los 90, cuando toda la utopía se caía, cuando todo era un quilombo, cuando había que pagar la fiesta, y había una desprotección total, no solo del Estado, si queremos llevarlo a lo social político, sino en general, ¿viste? Vos sentías que estabas desprotegido, ni siquiera era que te vigilaban, no, nada. El individualismo al palo. Absolutamente, ¿viste? Y había, como todavía hay, gente que estaba arraigada todavía a esas cosas, y vos decís, acá se está cayendo todo a pedazos y la gente está preocupada por si tiene el pasto cortado o no, ¿no? Por decirlo metafóricamente. Entonces me parece que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el oeste, que tiene que ver con esta época, ¿no? Por eso la tapa también, la tapa así oscura, la tapa es una tapa de una noche, tarde-noche, en el acceso de una autopista, digamos, ¿no? Con todo lo urbano que tiene eso, y era decir, bueno, acá sacamos, yo digo siempre que Contingencias es la oveja negra, yo la quiero mucho, esta novela, porque me parece que es lo más yo posible en ese momento y en ese lugar, ¿no? Y trae toda la historia y todo lo que en algún momento me dice, nada, no puedo decir esto. Bueno, de ahí está todo. Bien, me gusta. Facundo Di Cuolo, con doble L para buscarlo. Contingencia es una novela punk. Me interesa mucho El gato no volvió desde el título, sin haberme asomado siquiera. Nunca mires a los muertos cuando vuelvan, otro de los libros. Y el último, el nuevo, El reino subterráneo. ¿Cómo los consigue la gente acá en los barrios y por cualquier lado? Mira, los 4, para la gente del oeste, los 4 están en Yatay Libros, acá en Perito Moreno 92, si recuerdo bien, Perito Moreno y Rivadavia, un par de cuadras de estación. Ahí están los 4 en este momento. Contingencias está casi, te diría, agotado, pero ahí lo pueden conseguir. El gato no volvió y Nunca mires a los muertos cuando vuelvan, lo puede conseguir en varias librerías que yo publico en las redes sociales, pero sobre todo, si quieren hacerlo más sencillo, pueden comunicarse con Los Lápices Editora, de estos 2 libros, que son El gato no volvió y Nunca mires a los muertos cuando vuelvan, y comprarlos online, y El reino subterráneo pueden consultar en Yatay Libros o en la página de Alción Editora, en la tienda virtual de Alción Editora. Excelente. Bueno, y deja bien explícitas tus redes sociales. Sí. Públicas que quieras compartir. Instagram es facu-dicuo. Ahí la mayor parte de la actividad literaria está. Me pueden buscar en YouTube también como Facundo Di Cuolo, y en Spotify buscan literatura y ahí les va a salir el podcast, en donde yo voy también subiendo textos, en su mayoría de otros, pero también cada tanto cometo la imprudencia de leer alguno mío, ¿no? Ahí va. Bueno, gracias por este rato de libros y de pan rock acá en la patria de las moscas. Gracias a vos, un placer. Nos encontramos pronto. Bueno, vamos a difundir el libro, obviamente, todos los libros del artista, del escritor del oeste, de Ramos Mejía, ¿verdad? Ramos Mejía, exactamente. Muy bien, de acá del corazón de los barrios. Estás escuchando la red de medios del oeste, RMO.